Encuentro de Sul nace en el año 2013 aproximadamente. Existía ya como asociación y lo que hicimos fue pues aprovechar un poco que ya que existía, cambiarle un poco los estatutos y adaptarlos un poco a la idea que teníamos en ese momento. Los que empezamos, la primera junta directiva que tuvo Encuentro de Sul, los que empezamos un poco en ese bagaje, éramos gente que veníamos ya del mundo de lo social, ya veníamos anteriormente de otras entidades sociales, y lo que quisimos pues, dar nuestra propia impronta, y a Encuentro del Sul lo que hicimos fue en ese momento pues adaptar esos estatutos a lo que queríamos hacer en ese momento, que era pues fundamentalmente a lo que nos dedicamos hoy por hoy. En los inicios no teníamos los retos a lo mejor que tenemos ahora, empezamos muy poco a poco y hoy en día pues sí es verdad que hemos ido creciendo. ¿A qué nos dedicamos? Fundamentalmente trabajamos el tema de desarrollo comunitario en el Distrito 5 de la ciudad de Huelva, Distrito 5 y Distrito 6, pero no nos cerramos solo a esos dos distritos, sino que nos abrimos a toda la población en general, ya sea de Huelva y de la provincia. Pero sí, como estamos situados en el Distrito 5, pretendemos que, y cercanos al Distrito 6, pretendíamos que son las dos zonas un poco más desfavorecidas, con más dificultades en los colectivos, en ese desarrollo comunitario que pretendemos implantar, pues nos dedicamos un poco a esa labor. ¿Cómo gestionamos ese desarrollo comunitario? ¿Cómo lo llevamos hacia adelante? Fundamentalmente trabajando la orientación laboral, la formación, todo lo vinculado a la inserción sociolaboral, al empleo de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Y por otro lado tenemos otro servicio que prestamos, que es el que está relacionado con la cooperación internacional, a través de un proyecto que gestionamos de Diputación, que se llama Fomentando Valores de la Cooperación, y en el cual pues lo que hacemos es trabajar crear esa conciencia de la importancia que tiene el desarrollo comunitario, no solo en nuestro entorno, sino también en otros entornos, en otros países. Y de ahí que trabajemos esa sensibilización, concretamente al ser un proyecto de Diputación, pues trabaja en los pueblos. Entonces trabajamos en pueblos de menos de 10.000 habitantes, en los que se trabaja en los colegios, con colectivos de mayores, de jóvenes, se lleva a cabo pues toda esta labor vinculada a lo que es la sensibilización en cooperación internacional. Explicar qué significa la cooperación internacional, el significado que tiene, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo unificar ambas cosas, que van unidas lógicamente, todo de los objetivos de desarrollo sostenible va vinculado a la cooperación y cómo esto lo podemos traer a los pueblos y educar, entre comillas un poco, porque creo que nuestra labor también es una labor educativa, a todas estas personas a las que nos acercamos de las diferentes zonas, pues para trabajar todo lo vinculado a la cooperación. El proyecto Yo Soy Cooperación, esta es su 6ª edición, si mal no recuerdo, es decir, llevamos ya 6 años funcionando con el proyecto, desde el año 2016-2017, y en el que lo que vamos haciendo, lo he comentado un poco antes de lo que vamos desarrollando, y sí es cierto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hemos ido, ¿cómo diría yo? Os diría que sería como implantando nuevos retos dentro del proyecto. El proyecto empezó pues, con pequeñas charlas en los pueblos, en zonas, las zonas más cercanas a la ciudad, y hemos ido ampliando todas estas zonas, y sobre todo hemos ido ampliando en la población. Al principio nos dedicamos a la población más adulta, y hoy por hoy, a raíz de un pequeño proyectito que tuvimos también con Diputación, en el que lo hicimos con chavales que estaban en verano, que estaban pues desocupados en los pueblos y demás, y asociaciones juveniles y demás, vimos que era importante también trabajar, porque trabajamos ahí la parte más preventiva. Entonces lo vimos importante y lo introducimos dentro del proyecto, y después llegó el boom de los ODS e introducimos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del programa. En los últimos 3 años, por ejemplo, hay algo simbólico que tiene el proyecto, que tiene una furgoneta tipo el equipo A, porque son 4 personas los 4 técnicos que están en el proyecto de cooperación. La furgoneta tiene una rotulación donde aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el nombre del proyecto, lo que significa. Es decir, está bastante llamativa para cuando llega a los pueblos, un poco que deje una cierta impronta de, ¿esto qué es? ¿A qué se dedican? Y que genere esa curiosidad. Y eso, sumándolo a diferentes exposiciones que se han ido haciendo también en la Biblioteca de los Pueblos, en los colegios, vinculadas a cooperación,
El año pasado concretamente se empezó en San Juan y se hizo una exposición de Solentiname, del trabajo que se desarrollaba en Solentiname, y bueno, y explicándolo un poco, en este caso al pueblo de San Juan, qué es Solentiname, a qué se dedica, y vinieron entidades que han estado allí y personas que han estado allí cooperando. Entonces era un poco el ir visualizando, no solamente con la palabra, sino también con la imagen, qué significa esto de la cooperación internacional, qué significa los objetivos de desarrollo sostenible, a través de, como he comentado, pues la furgo, las exposiciones, los juegos, actividades en centros escolares, institutos, centros juveniles, centros de mayores, etcétera, etcétera. Al principio, a la gente, cuando te acercas a los pueblos y llevas el proyecto de cooperación, la gente dice, ¿esto qué? Suena un poco como algo extraño, no saben de qué le estamos hablando, no tienen un poco un norte de lo que significa, y por eso con los chicos se hace a raíz de juegos y actividades, y con los adultos a raíz de exposiciones, charlas, etcétera. Y es verdad que con el paso del tiempo, como hemos ido repitiendo en los diferentes pueblos, sí que es verdad que se ha notado. Has notado ya que, y además te lo solicitan. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, Nerva es uno de los Nerva, Río Tinto, etcétera. Yo recuerdo Nerva por Chiqui, que es el técnico de Nerva, que es el que también lo solicita, o La Redondela, el Ayuntamiento de La Redondela, que también nos lo pide todos los años. Bueno, por poneros un par de ejemplos de lugares donde todos los años quieren que volvamos a hacer desarrollar el trabajo, a poner la exposición, a hacer la dinámica con los niños, con los adultos, etcétera, etcétera. Las principales áreas de trabajo a las que se dedica Encuentros del Sur son dos muy fundamentales. El desarrollo comunitario en el territorio en el que estamos, y por otro lado la sensibilización en cooperación internacional. Lo que tiene de particular el desarrollo comunitario que desarrollamos en Encuentros del Sur es que, y tanto para una cosa como para otra, me da lo mismo, es que el eje vertebrador sería un poco la economía social, solidaria, un poco que esa filosofía que es la que nos une y la que une a todos. Es decir, una economía horizontal, nada de verticalidad, una economía basada en que todas las personas son iguales, en el equilibrio, una economía justa, cercana, lo que se habla en los ODS. A día de hoy no tenemos ningún proyecto con otros países. Hemos tenido, lo que comentaba antes, esa exposición fotográfica donde se explica lo que se desarrolla en Solentiname, pero sí es verdad que a día de hoy no tenemos nada. Hemos gestionado algún que otro proyecto vinculado un poco a la economía social, de hace ya, no te puedo decir ahora el año en concreto porque no me acuerdo, un proyecto vinculado al agua, al uso del agua. Lo hicimos en la zona del Andévalo y era a través de una empresa que se llamaba Greengrass, si mal no recuerdo, o una entidad que se llama Greengrass, como césped verde, vamos a llamarlo así. Y estaba vinculado un poco a la parte de la sostenibilidad en el uso del agua en la industria agrícola, la industria si mal no recuerdo, era el uso de la jara. La jara tiene un uso para unir los aromas de los perfumes. Entonces, en ese uso del agua se contaminan los ríos, entonces un poco, pero no era un proyecto puramente de cooperación, sino era un proyecto más vinculado a la sostenibilidad, un poco más que eso. Encuentros del Sur, ¿cómo se alinea con la Agenda 2030? Pues fundamentalmente con lo que estamos hablando. Es decir, hemos hablado de los ODS dentro del proyecto de cooperación internacional, y desde la cooperación internacional, no solamente desde la cooperación internacional, sino también el trabajo que desarrollamos aquí en el barrio, en la zona, donde lo que pretendemos es que sea donde la economía lo que prevalece dentro del sector económico no sea una economía capitalista, sino que sea una economía más horizontal. Entonces, un poco por ahí sería un poco lo que vamos desarrollando, ya sea en concienciación a las personas que atendemos. Aquí todos los días atendemos a muchísima gente, y en ese trabajo de orientación, de asesoramiento, de acompañamiento de las personas en su proceso de búsqueda de empleo, sí se le educa en que hay otro tipo y otro mundo es posible y otro tipo de economía es posible, y eso hace que sea más sostenible. Y cuando trabajamos fuera, entre comillas lo de fuera, porque es verdad que se hace mucho trabajo no solo aquí sino fuera de aquí, pues igualmente. Es decir, también se trabaja, bueno, cuando trabajamos en los pueblos, en las diferentes zonas, o cuando nos vamos al Distrito 6, o trabajamos en diferentes proyectos que estamos trabajando. Por ejemplo, Encuentros del Sur pertenece a una federación a nivel andaluz que se llama Federación Surge. Entonces la Federación Surge igualmente,
Todo el trabajo de Encuentros del Sur dentro de la Federación lleva su Secretaría Técnica y también gestionamos programas, proyectos dentro de la Federación y ahí también introducimos esa semilla de la economía social y solidaria. Yo recuerdo que el año pasado en el programa solo de cooperación internacional, de Yo Soy Cooperación, si mal no recuerdo, fueron unas 2.600 personas de los diferentes pueblos. Estoy diciéndotelo de memoria así un poco porque no he mirado la memoria. Y aquí en la entidad, en Encuentros del Sur, ya sea aquí o en el Distrito 6, de las diferentes acciones que vamos llevando, pues más o menos tanto de lo mismo. Es decir, que sí que es verdad que se atiende un número muy grande de personas para una entidad pequeñita. Somos una entidad muy pequeña, no tenemos, aunque pertenezcamos a una federación a nivel andaluz, pero la entidad como tal, Encuentros del Sur, es pequeña. La parte más importante del trabajo en reo lo valoramos porque es que solo no se puede llevar para adelante las acciones que queremos llevar, el desarrollo comunitario que queremos implantar, la sensibilización en cooperación. Uno solo hace la guerra por su cuenta es un poco absurdo. Entonces ya no estaríamos hablando de cooperación, ni estaríamos hablando de desarrollo comunitario. La palabra comunitaria y la palabra de cooperación sobrarían ahí, ¿no? Entonces vemos fundamental el trabajo en red. Y el trabajo en red no entendiendo cómo derivar a una persona de un sitio a otro, sino compartir los recursos en los que estamos trabajando. Como comentaba antes, pertenecemos a una federación a nivel andaluz que se llama Federación Surge, en la que estamos presentes en toda Andalucía, menos en Granada, estamos en ello, para llegar a Granada. Y aquí se trabaja fundamentalmente en zonas como el Distrito 5, son barrios, zonas catalogadas por la Junta de Andalucía como zonas desfavorecidas, ¿vale? También participamos del Plan Integral del Distrito 5. El Plan Integral son todas aquellas entidades que participan, o que trabajan, o que están físicamente o que inciden en el distrito, en el barrio, en los diferentes barrios que forman el Distrito 5 y que están trabajando todos temas vinculados a la salud, a la educación, al empleo, a la formación, etc. Estamos dentro de los diferentes registros de la Administración Pública, en el que pertenece al registro de cooperación internacional, al registro de agentes de servicios sociales, porque entendemos que sin esa parte pues no se puede trabajar, ¿no? O sea, es inviable el llevar un trabajo o un desarrollo comunitario, una cooperación al desarrollo sin este trabajo en red. Fundamentalmente, muchas veces cuando va llegando los finales de los programas, de los proyectos, siempre tiene pues, un poco más de, entre comillas, un poco de ambición de decir, bueno, quiero llevar más cosas hacia adelante, y otras veces piensa, mira, me quedo como estoy, que no va la cosa mal. Sí es verdad que no somos una entidad que pretendamos crecer mucho a lo alto, sino más a lo ancho y ampliar un poco personas que se acerquen a nosotros, que colaboren con nosotros, más de esa forma el ampliar más a lo ancho y no tanto a lo alto. Y seguir trabajando en el territorio, seguir llevando a cabo el programa de cooperación, el de sostenibilidad en cooperación al desarrollo, es decir, todos los programas que estamos llevando hoy por hoy, seguir trabajando en todos ellos, ya sea vinculado al empleo, vinculado a la formación, vinculado a la cooperación internacional, todo lo que generalmente hemos ido haciendo casi desde el principio.